¿Alguna vez te has preguntado qué harías si en un solo segundo pudieras salvar la vida de alguien que no conoces, sabiendo que hacerlo destruiría la tuya? No es una pregunta filosófica. No es un ejercicio mental. Es la pregunta que yo tuve que responder en menos de 30 segundos, con las manos temblando, un champán en la mano y una niña de 4 años esperándome en casa. Y lo que decidí esa noche cambió absolutamente todo. Mi nombre es Riley Foster. Tengo 27 años. Soy madre. Soy viuda. Y durante 3 años, lo único que quise en esta vida fue ser invisible. No el tipo de invisibilidad que la gente busca cuando quiere paz. No. Hablo de la invisibilidad de alguien que ha aprendido que existir demasiado tiene consecuencias. Que llamar la atención duele. Que el mundo es más seguro cuando nadie sabe tu nombre. Así viví 3 años después de perder a James. James Foster. Mi esposo. El hombre que me enseñó a doblar los pulgares cuando cierro el puño para no romperme los dedos al golpear. El hombre que me mostró cómo identificar las salidas de emergencia en cualquier habitación antes de sentarme. El hombre que me dijo, 2 semanas antes de morir, que el mundo no es peligroso para los fuertes, sino para los que no saben que lo son. Yo no lo escuché en ese momento. Tenía 24 años, estaba embarazada de 7 meses, y pensé que estaba siendo dramático, como siempre. Ex-militares. Siempre viendo amenazas donde no las hay. Hasta que la amenaza llegó, y él ya no estaba. Pero eso es para después. Porque esta historia no empieza con James. Empieza con una copa de champán, una conversación que no debí escuchar, y la decisión más aterradora que he tomado en mi vida. Empieza la noche en que todo cambió. Yo tenía 3 años trabajando en Alden's, un restaurante en el centro de la ciudad. No el tipo de lugar donde va la gente normal. El tipo de lugar donde los manteles cuestan más que mi renta, donde los meseros aprenden a caminar sin hacer ruido, donde nadie pregunta el nombre del cliente porque se supone que ya lo sabes. Alden's era el lugar donde los poderosos celebraban, negociaban, ocasionalmente, se deshacían de sus problemas entre una copa de vino y el postre. Yo lo sabía. No era ingenua. Había aprendido a leer las mesas igual que James me enseñó a leer las habitaciones. ¿Cuánta gente? ¿Quién habla y quién observa? ¿Quién llega con guardia y quién es la guardia? Lo hacía automáticamente, sin pensar, como respirar. Esa noche, un viernes, el restaurante estaba lleno. Era el tipo de noche en que todos los servidores están corriendo, la cocina está al límite, y el gerente camina en círculos hablando solo. Yo había llegado a las 5 de la tarde después de dejar a Lily con la señora Patton, mi vecina, con instrucciones claras: si no regreso antes de la medianoche, llama al número en el refrigerador. Siempre tenía un plan. Siempre. A las 8:20 de la noche, llegó la mesa 12. No los vi entrar. Lo sentí. Hay personas cuya llegada cambia la temperatura de un cuarto. No lo puedes explicar con palabras exactas. Es algo en cómo los demás se mueven a su alrededor, como los ojos del personal se desvían hacia ellos y luego se apartan rápido, como si mirar directamente fuera peligroso. Así llegó él. Vincent Kane. No supe su nombre de inmediato, pero supe lo que era. James me habló de personas como Vincent Kane muchas veces, sin usar ese nombre. Me habló del tipo de hombre que entra a un cuarto y lo posee sin decir una sola palabra. Que no necesita levantar la voz porque todo a su alrededor ya sabe que no debe obligarlo a hacerlo. Que lleva la calma como arma porque sabe que la calma asusta más que la rabia. Vincent Kane tenía algo así como 40 años. Cabello oscuro, ojos del color del tiempo antes de la tormenta. Vestido con la clase de sencillez que solo se puede pagar cuando el dinero ya no necesita demostrar nada. Y a su lado, tomada de su brazo, la mujer más hermosa que yo había visto en mucho tiempo. Cassandra. No supe su apellido esa noche, pero la recuerdo con una claridad que todavía me incomoda. Alta, perfecta, con el tipo de sonrisa que practica frente al espejo. El tipo de mujer que sabe exactamente cuánto espacio ocupa y lo usa con precisión. Llevaba un vestido que no tenía el color del dinero, era el dinero. Y miraba a Vincent con una ternura tan bien construida que casi me la creí. Casi. Porque James me enseñó algo más. Me enseñó que las personas que más te sonríen son, a veces, las que más cuidado requieren. No siempre. Pero cuando el cuerpo de alguien dice una cosa y sus ojos dicen otra, hay que escuchar los ojos. Los ojos de Cassandra estaban calculando. Siempre. Pero eso no lo vi de inmediato. Al principio, solo vi una pareja poderosa llegando a cenar. Mi trabajo era llevarles el agua, tomar la orden, no hacer contacto visual prolongado y seguir moviéndome. Eso hice.
La noche avanzó normal durante un rato. Las otras mesas demandaban atención. La mesa 8 tenía una queja con el risotto. La mesa 15 necesitaba otra botella de vino. El tiempo pasó rápido, como siempre pasa cuando estás corriendo. Fue a las 9:45 cuando todo cambió. Necesitaba ir al baño de empleados, que está en el pasillo trasero, cerca de los baños de clientes. Es un pasillo estrecho, casi siempre vacío a esa hora porque el tráfico de mesas ya se había estabilizado. Iba caminando rápido, con la bandeja todavía en la mano, cuando escuché voces en el baño de mujeres. Normalmente no escucho. Esa es una regla que me puse a mí misma desde el primer mes en Aldens. No escuches, no mires, no recuerdes. Pero algo me detuvo. Algo en el tono de la voz. No era una conversación normal. Era el tono de alguien dando instrucciones. Me quedé quieta en el pasillo. No respiré. James me enseñó eso también. Cuando no sabes qué hay al otro lado, primero escucha. La información que recoges antes de actuar puede salvar tu vida. La voz era la de Cassandra. No había duda. Ese acento cuidado, esas palabras medidas. Confirmen la posición a las 11. Él sale solo, siempre sale solo cuando termina de cenar. El coche estará en el callejón trasero. No quiero que sea aquí adentro, demasiados testigos. Afuera, limpio. Y asegúrense de que parezca un robo. Silencio. Sí. Esta noche. No hay segunda oportunidad. Más silencio. El dinero ya está donde acordamos. Hagan su trabajo. Escuché el clic de un teléfono al cerrarse. Me pegué a la pared del pasillo. Mi corazón estaba golpeando tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Mi mente estaba corriendo en 10 direcciones al mismo tiempo, pero una parte de mí, la parte que James cultivó durante 4 años de matrimonio, estaba completamente quieta y completamente alerta. Procesa. No reacciones todavía. Procesa. Lo que acababa de escuchar era real. No era una llamada de broma. No era una conversación sacada de contexto. Era una orden de asesinato. Específica. Con hora, con lugar, con método. Y el objetivo era el hombre sentado en la mesa 12. El hombre al que yo acababa de servirle agua mineral con limón 20 minutos antes. Tuve exactamente 3 pensamientos en ese orden. Primero, Lily. Segundo, James habría sabido qué hacer. Tercero, yo también lo sé. Salí del pasillo antes de que Cassandra abriera la puerta del baño. Caminé de regreso al área de servicio con paso normal, cabeza abajo, bandeja en mano, como si no hubiera escuchado nada. Como cualquier noche. Pero por dentro, todo estaba en movimiento. Tenía 2 opciones reales. La primera, no hacer nada. Seguir con mi noche, terminar mi turno, llegar a casa con Lily, y al día siguiente leer en las noticias que Vincent Kane apareció muerto en un callejón. Eso no era mi problema. Yo no lo conocía. Él era exactamente el tipo de hombre sobre el que James me advertía. Poderoso, peligroso, con un mundo de enemigos que yo nunca querría conocer. Si alguien lo quería muerto, probablemente tenía razones. Y meterme en eso era firmar mi propio certificado de defunción. La segunda opción era hacer algo. Y hacer algo significaba exponerme. Significaba que la gente en ese callejón sabría que alguien había interferido. Significaba que mi cara, mi nombre, mi existencia entera quedaría marcada en algo que no tenía nada que ver conmigo. Lily tenía 4 años. No tenía a nadie más que a mí. Eso debería haber sido suficiente para elegir la primera opción. Y sin embargo, había algo que James me dijo una vez, sentados en la cocina de nuestro primer apartamento, cuando yo le pregunté cómo sabía cuándo actuar y cuándo quedarse quieto. Me miró por un momento antes de responder. Y dijo, Riley, el momento en que sabes que algo malo va a pasar y decides no hacer nada, eres parte de ese algo malo. No importa que no apretaras el gatillo. Importa que sabías. No pude ignorarlo. Tomé la botella de champán de la estación de servicio. La máscara que había abierta esa noche, porque necesitaba una razón creíble para acercarme a la mesa. Me ajusté el uniforme. Respiré una vez, profundo. Y caminé hacia la mesa 12. Cassandra había regresado y estaba sentada frente a Vincent, sonriendo con esa sonrisa perfecta, con esa mirada que calculaba todo sin mostrar nada. Y Vincent estaba hablando, tranquilo, completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir en el baño de mujeres a 15 metros de donde estaba sentado. Me acerqué por el lado de Vincent. Disculpen, les ofrezco un poco más de champán para complementar la velada. Mi voz salió estable. No sé cómo.
Por dentro todo temblaba. Empecé a servir. Y en el momento exacto en que incliné la botella, la dejé caer de manera controlada. El champán fue directamente sobre el hombro y el pecho de Vincent. Frío, inmediato, imposible de ignorar. Cassandra inhaló. Vincent se puso de pie de inmediato, el instinto de alguien que no le gusta estar en desventaja ni un segundo. Lo siento muchísimo, lo siento, fue un accidente, permítame. Alcé la servilleta hacia su pecho, y en ese momento, con Cassandra levantando la vista hacia el mesero que corría desde el otro extremo del salón para ayudar, me incliné hacia Vincent y hablé en voz muy baja, tan baja que solo él podía escucharme. Su prometida acaba de ordenar su muerte por teléfono. Callejón trasero, a las 11. Salga ahora. No regrese a su coche solo. Me aparté. Volví a disculparme en voz alta. Ofrecí limpiar. El mesero llegó. Cassandra me miró con una irritación controlada, perfecta, sin sospechar nada todavía. Y Vincent Kane me miró a mí. Solo un segundo. Menos que eso. Pero en ese segundo leí algo en sus ojos que no esperaba leer en un hombre como él. Me creyó. No preguntó cómo. No pidió pruebas. No me miró como si estuviera loca. Me miró con la evaluación rápida y precisa de alguien que lleva suficiente tiempo en el peligro para saber cuando el peligro es real. Me creyó. 15 minutos después, la mesa 12 estaba vacía. Vincent había salido con una excusa breve, Cassandra todavía con esa sonrisa en la cara, sin saber todavía que algo había salido mal. Sin saber todavía que su plan perfecto tenía una grieta. Yo me quedé trabajando. Seguí con mis mesas. Seguí moviéndome. Y traté de convencerme de que había hecho lo correcto y que ahora todo terminaría ahí. Debí saber que nunca iba a ser tan simple. Fue a las 10:50 cuando uno de los hombres de la mesa del fondo se levantó y fue hacia el baño. Era uno de los que habían llegado con Vincent, pero no como parte de su grupo. Los había visto entrar por separado, sentarse solos, ordenar poco y mirar mucho. No eran clientes. Eran los hombres del callejón. Y uno de ellos me había visto inclinarme hacia Vincent. Lo supe cuando regresó a su mesa, miró hacia donde yo estaba, y habló con el otro sin apartar los ojos de mí. Sentí el frío recorrerme la espalda de arriba abajo. James. ¿Qué hago ahora? Pero James no estaba. Solo estaba yo, con un uniforme negro, una bandeja en la mano, y el conocimiento de que en cuestión de minutos esos hombres iban a entender que el objetivo había escapado, y que yo era la razón. Tomé la decisión más rápida de mi vida. Tenía que salir antes de que ellos pudieran bloquear la salida. Me moví hacia la cocina con paso normal. Le dije a mi compañera Demi que me sentía mal y que necesitaba aire. Tomé mi bolso del casillero. Salí por la puerta de empleados hacia el callejón lateral, no el trasero donde debía ocurrir todo, sino el lateral, el que daba a la calle principal. Pero el callejón lateral no estaba vacío. Había uno de ellos esperando ahí. No sé cómo llegó tan rápido. No importa. Estaba ahí, y yo estaba ahí, y el espacio entre nosotros era de 3,5 metros. Riley. Piensa. Ahora. El hombre era más grande que yo. Probablemente más rápido si corría directamente. No tenía arma visible, pero eso no significaba nada. James me enseñó que las armas visibles son el menor de los problemas. No corrí. Eso fue lo primero que me sorprendió de mí misma esa noche. No corrí. Caminé hacia él como si no supiera quién era. Como si fuera a preguntarle algo. Confusión en la cara, bolso en el hombro, pasos normales. Y cuando estuve a 1,5 metros, cuando él empezó a moverse para bloquearme, usé exactamente lo que James me había enseñado. Codo al plexo solar. Rodilla. No te detengas. Sigue moviéndote. Funcionó. Salí al otro lado del callejón y corrí. Corrí 3 cuadras antes de doblar hacia la izquierda, luego una más hacia la derecha, luego me metí al espacio entre 2 edificios y me quedé quieta. Respirando. Contando. Escuchando. Nadie me siguió hasta ahí. Llamé a un taxi desde el teléfono. No usé la app, no quería nada con mi nombre esa noche. Pagué en efectivo. Le di una dirección que no era la mía, 2 calles más allá de donde vivía. Llegué a esa esquina, esperé a que el taxi se fuera, y caminé el resto. Cuando entré al apartamento y vi a Lily dormida en el sofá con la señora Patton adormecida a su lado, algo en mí se rompió de una manera silenciosa. Me senté en el suelo de la cocina. Apoyé la espalda en los gabinetes. Y me quedé así, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos cerrados, hasta que el temblor en las manos se fue calmando. Había sobrevivido la noche. Pero yo sabía,
con una certeza que no necesitaba confirmación, que la noche apenas había terminado. Lo que seguía era diferente. Lo que seguía era la parte en que yo tendría que decidir qué clase de persona quería ser ahora que ya no tenía la opción de ser invisible. Y eso sí me aterraba más que cualquier hombre en cualquier callejón. Hay una versión de mí que existió antes de esa noche en Aldens. Una versión que se levantaba cada mañana con el único objetivo de llegar al final del día sin que nada se rompiera, sin que Lily llorara demasiado, sin que la cuenta bancaria llegara a cero antes del viernes, sin que el dolor de extrañar a James se volviera tan grande que no pudiera funcionar. Esa versión de mí era experta en sobrevivir en silencio. Pero para entender quién soy ahora, necesitan entender de dónde venía. No como excusa, como contexto. Porque nadie llega a un momento como el de esa noche sin haber sido construido para él, aunque no lo sepa todavía. Conocí a James Foster cuando yo tenía 22 años y él tenía 28. Él acababa de terminar su segundo periodo en el ejército y yo acababa de terminar 2 años de una carrera universitaria que abandoné porque el dinero se acabó antes que las ganas. Nos conocimos en la ferretería donde yo trabajaba los fines de semana. Él entró a comprar pintura. Yo estaba reorganizando un estante que nadie jamás reorganizaba porque nadie jamás compraba lo que había en él. Me preguntó si sabía qué tipo de sellador era mejor para una pared con humedad. Le dije que dependía de si la humedad venía de adentro o de afuera. Me miró de una manera rara, como si no esperara una respuesta real, y dijo que nadie le había respondido eso antes. Así empezamos. No fue un romance de película. James no era el tipo de hombre que hacía gestos grandes. No llegaba con flores sin razón ni decía cosas perfectas en el momento perfecto. Lo que hacía era estar. Completamente. Cuando James estaba contigo, sentías que eras la única persona en el cuarto, no porque lo dijera, sino porque cada parte de su atención estaba ahí. En ti. En lo que decías. En lo que no decías. Yo no estaba acostumbrada a eso. Venía de una familia donde la atención había sido siempre escasa y condicionada. Mi madre era una mujer que amaba de la única manera que le habían enseñado, a distancia y con expectativas. Mi padre salió del cuadro cuando yo tenía 9 años y no dejó nada útil atrás. Crecí aprendiendo que el amor era algo que se ganaba con comportamiento, no algo que simplemente existía. James rompió esa creencia sin proponérselo. Y eso fue lo más desestabilizante y lo más hermoso que me pasó en la vida. Nos casamos 18 meses después de conocernos. Una ceremonia pequeña, sin nada innecesario, con 12 personas que realmente queríamos que estuvieran. James usó el traje de su padre. Yo usé un vestido blanco que encontré en una tienda de segunda mano y que se veía mejor que cualquier vestido nuevo que hubiera podido comprar. La señora Patton, que ya era nuestra vecina en ese entonces, lloró más que mi propia madre. Los primeros 2 años fueron buenos. No perfectos, buenos. Teníamos discusiones reales sobre cosas reales. James a veces se cerraba cuando algo lo afectaba demasiado, ese hábito militar de procesar en silencio que yo aprendí a respetar aunque no siempre entendía. Yo a veces asumía que él podía leer mi mente cuando lo que necesitaba era simplemente decir lo que sentía. Éramos 2 personas imperfectas aprendiendo a construir algo juntos. Pero lo construíamos. Y en medio de todo eso, James me enseñó cosas que yo no pedí aprender y que resultaron ser las más importantes de mi vida. Empezó de manera práctica. Un día llegó con un libro sobre el lenguaje corporal y lo dejó en la mesa de noche como si fuera un libro normal. Cuando le pregunté qué era eso, me dijo que le parecía interesante y que pensó que a mí también me gustaría. Lo leí. Tenía razón. Luego llegó otro sobre evaluación de amenazas en espacios cotidianos. Luego empezamos a tener conversaciones en la cocina sobre cómo leer a las personas, cómo identificar si alguien está nervioso aunque esté tratando de no parecerlo, cómo saber si una salida está bloqueada antes de necesitarla. Al principio lo tomé como un hobby del que yo estaba siguiéndole la corriente. Luego entendí que era algo más serio. Una noche le pregunté directamente por qué me estaba enseñando todo esto. Se quedó callado un momento. Luego dijo, porque el mundo tiene personas que se aprovechan de las personas que no saben leerlo. Y yo no siempre voy a estar aquí. Le dije que no dijera eso. Me miró con esa calma suya que a veces me exasperaba y a veces me daba más seguridad que cualquier palabra. Y dijo, no lo digo por miedo. Lo digo porque es verdad para todos. Nadie está en ningún lugar para siempre, Riley. Y quiero que estés bien cuando yo no esté. No lo escuché de la manera que debía haberlo escuchado. Tenía 23 años, estábamos bien, y esas palabras sonaban a precaución excesiva de un hombre entrenado para pensar en el peor escenario.
6 meses después, cuando yo tenía 7 meses de embarazo de Lily, James tuvo un accidente en la autopista. Un conductor que se quedó dormido al volante cruzó el carril contrario. James murió en el lugar. No sufrió, me dijeron. Fue rápido, como si eso ayudara. Tenía 24 años y estaba sola, embarazada, sin trabajo estable, con el dolor más grande que había sentido en la vida y con la única certeza de que en 2 meses iba a llegar una persona al mundo que dependería completamente de mí. No me permití derrumbarme, no porque fuera fuerte, sino porque no había tiempo. El derrumbe tendría que esperar, y lo puse en algún lugar dentro de mí donde todavía sigue esperando, honestamente. Lily nació 2 meses después. 4 kilos exactos, el cabello oscuro de su padre, y los ojos más serios que he visto en un recién nacido. Desde el primer momento tuve la sensación de que ella me estaba evaluando. James habría amado eso. Los primeros meses sobreviví con el seguro de vida de James, que no era mucho pero era algo. Después empecé a buscar trabajo. Con un bebé, sin título universitario, sin experiencia en nada que pagara bien, las opciones eran limitadas. Aldens me contrató porque la persona que me entrevistó vio que yo sabía leer a la gente en la entrevista misma. Me preguntó cómo manejaba a clientes difíciles. Le describí a 3 tipos de clientes difíciles sin que ella me los hubiera mencionado, y cómo manejaría cada uno de manera diferente. Me dijo que empezaba el lunes. 3 años en ese trabajo. 3 años llevando platos, sonriendo cuando no quería sonreír, llegando a casa con los pies destrozados y el olor a cocina en el cabello, revisando que la puerta estuviera bien cerrada antes de dormirme, y despertando a las 6 de la mañana para darle el desayuno a Lily antes de que llegara la señora Patton. Esa era mi vida. Sin drama. Sin ambiciones grandes. Sin nada que llamara la atención. Exactamente como yo lo quería. Hasta la noche del champán. Lo que no les conté todavía es lo que pasó después de que llegué a casa esa noche. Me senté en el suelo de la cocina y esperé a que el temblor en las manos se fuera. Porque el temblor se fue. Pero algo más llegó en su lugar. A la 1:12 de la mañana, mi teléfono sonó. Número desconocido. Dejé que sonara. Volvió a sonar. Dejé que sonara otra vez. La tercera vez, algo me dijo que contestara. No sé explicar por qué. Intuición, que es otra palabra para todo el entrenamiento que James metió en mi cabeza sin que yo me diera cuenta. Contesté sin decir nada. Hubo un segundo de silencio al otro lado. Y luego una voz. Masculina. Controlada. Con el tipo de calma que no es natural sino construida. Usted me salvó la vida esta noche. No respondí. No necesito que diga nada. Solo necesito que sepa que lo sé. Y que eso no es algo que yo olvide. Seguí sin responder. Tiene una hija. 4 años. Cabello oscuro. Sale al parque los sábados por la mañana con una vecina mayor. Sentí el frío bajar por mi columna. No lo digo como amenaza. La voz no cambió de tono. Lo digo para que entienda que sé quién es usted, que sé lo que hizo, y que sé lo que eso le cuesta ahora. Las personas que fallaron esta noche van a buscar por qué fallaron. Y usted es la respuesta a esa pregunta. Me levanté del suelo. Caminé hasta la ventana. Miré hacia la calle. Estaba vacía. ¿Qué quiere? Finalmente hablé. Mi voz sonó más estable de lo que me sentía. Por ahora, nada. Solo quiero que sepa que tiene 48 horas antes de que ellos encuentren su nombre. Y que cuando eso pase, necesitará haber tomado una decisión. ¿Qué decisión? Si quiere desaparecer o si quiere algo diferente. En 48 horas alguien se va a contactar con usted con detalles. Hasta entonces, no cambie su rutina. No llame a nadie. No haga nada que llame la atención. La llamada se cortó. Me quedé parada junto a la ventana con el teléfono en la mano durante lo que debieron ser varios minutos sin que pudiera moverme. Vincent Kane sabía quién era yo. Sabía dónde vivía. Sabía que tenía a Lily. Y acaba de decirme, con toda la calma del mundo, que las personas que habían intentado matarlo iban a encontrar mi nombre en menos de 2 días. Fui al cuarto de Lily. Estaba dormida boca arriba con los brazos abiertos. Como siempre, con esa entrega total al sueño que solo tienen los niños que todavía no saben que el mundo puede ser peligroso. Me senté en el borde de su cama y la miré durante un largo rato. James, ¿ves lo que hice? Pero por supuesto que no había respuesta. Solo estaba yo, el sonido suave de la respiración de Lily, y el peso de una decisión que todavía no entendía completamente pero que ya sabía que iba a cambiar todo. Al día siguiente fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Eso fue lo más difícil.
No la noche anterior con el hombre en el callejón, no la llamada de Vincent Kane. Sino llegar a Alden's a las 5 de la tarde del sábado y sonreír y cargar platos y decir «Buenas noches, ¿listos para ordenar?», como si yo fuera todavía la persona que era 48 horas antes. Demi me preguntó si me sentía mejor. Le dije que sí, que había sido algo que comí. Me miró un segundo más de lo normal, porque Demi siempre me miraba un segundo más de lo normal, y luego asintió y me dejó en paz. Demi Akefer llevaba 2 años trabajando conmigo en Alden's. Era 3 años mayor que yo, hija de padres nigerianos, con una energía que llenaba cualquier cuarto sin esfuerzo y una capacidad para leer situaciones que me recordaba a James de maneras que nunca le dije. Era mi única amiga real en ese trabajo, aunque amiga era una palabra que yo usaba con cuidado. Habíamos tenido conversaciones reales. Había hablado de Lily con ella. Había mencionado a James un par de veces. Pero no le dije nada de lo que había pasado. James me habría dicho que eso era lo correcto. Que involucrar a alguien más antes de entender la situación completamente solo crea más variables que no puedes controlar. Que la información compartida es información expuesta. Así que guardé silencio y trabajé mi turno y conté cada minuto. Las 48 horas pasaron sin que nadie se acercara. Sin números desconocidos. Sin hombres mirándome demasiado tiempo desde las mesas. La tarde del domingo terminó y yo llegué a casa y acosté a Lily y me quedé dormida en el sofá con la ropa puesta porque no tenía energía para nada más. El lunes por la mañana, mientras Lily desayunaba y la señora Patton todavía no había llegado, sonó el timbre del apartamento. Lo primero que hice fue mirar por la mirilla. Un hombre. Solo. Traje oscuro, manos visibles a los lados del cuerpo. Postura de alguien entrenado pero que en este momento estaba haciendo un esfuerzo consciente por no parecer amenazante. ¿Quién es? Pregunté sin abrir. Me envía el señor Kane. Tengo un sobre para usted. No abrí la puerta. Deslícelo por debajo. Hubo una pausa breve. Luego el sobre apareció por el espacio bajo la puerta. Lo recogí. Lo abrí en la cocina mientras Lily seguía comiendo sus tostadas, completamente ajena a todo. Adentro había 2 cosas. Una tarjeta con un número de teléfono escrito a mano. Nada más. Sin nombre. Y una fotografía. La fotografía era de la entrada trasera de Alden's. Tomada desde afuera, desde el callejón. Mostraba el momento exacto en que yo salí por la puerta de empleados la noche del viernes. Y en el borde inferior de la fotografía, alguien había escrito a mano: «Ellos también tienen esto». Se me cayó el sobre. No porque no lo supiera. Vincent Kane me lo había dicho. Me había dicho que tenía 48 horas antes de que encontraran mi nombre. Lo que no había procesado completamente hasta ese momento, viendo esa fotografía en mis manos, era lo que eso significaba en términos reales. Ellos me habían visto. Tenían evidencia de que yo había salido por esa puerta esa noche. Y si tenían eso, era solo cuestión de tiempo antes de que conectaran mi cara con el nombre en el contrato de empleados de Alden's. Riley Foster. Dirección conocida. Hija de 4 años. Sin nadie que la proteja. Tomé el teléfono y marqué el número de la tarjeta. Contestó al primer tono. La misma voz de la primera llamada. La voz de Vincent Kane. ¿Ya vio la fotografía? Sí. Entonces ya sabe que el tiempo se acabó. ¿Qué quiere de mí? Pregunté directamente. No tenía energía para rodeos. Nada que usted no quiera dar. Ya le dije que tengo 2 opciones para ofrecerle. Dígamelas. La primera, dinero suficiente para que usted y su hija desaparezcan. Nueva ciudad, nuevo comienzo, recursos para estabilizarse. Sin contacto conmigo ni con mi mundo después de eso. Limpio y definitivo. Hubo una pausa. La segunda, usted me ayuda a entender lo que pasó esa noche desde su perspectiva. Todo lo que escuchó, todo lo que vio. A cambio, yo me aseguro de que nadie la encuentre. No con dinero y una despedida, sino con protección real mientras resolvemos esto. ¿Y si elijo ninguna de las 2? Entonces está sola con una fotografía que ya está circulando y personas que saben que usted los hizo fallar. Esa no es una opción que yo le recomendaría. Me apoyé en la pared de la cocina. Lily había terminado su desayuno y estaba ahora en la sala arrastrando su osito de peluche por el piso con la concentración absoluta que le ponía a todo. La miré. James, dime qué hacer. Pero la respuesta no vino de ningún lugar externo. Vino de adentro, del lugar donde James había dejado todo lo que me enseñó, y sonó exactamente como él hubiera sonado si estuviera parado en esa cocina conmigo. La segunda opción te da más control.
Desaparecer con dinero de un hombre como Kane no es desaparecer. Es estar en deuda con alguien que sabe dónde estás. La segunda opción te mantiene informada. Y la información es lo único que realmente protege. La segunda opción, dije. Vincent Kane no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía algo diferente. No calidez exactamente, pero algo que no había estado antes. Alguien pasará a recogerla esta tarde a las 3. Sola. Su hija debe quedarse con alguien de confianza. ¿Entendido? La llamada terminó. Me quedé parada en la cocina de mi apartamento de 2 cuartos, con el sobre en una mano y el teléfono en la otra, mirando a mi hija de 4 años que ahora le estaba explicando algo muy serio a su osito de peluche, y pensé en todas las versiones de mi vida que habían existido hasta ese momento. La niña que aprendió que el amor se gana. La joven que encontró a un hombre que la amaba sin condiciones. La esposa que perdió a ese hombre antes de estar lista. La madre que construyó una vida pequeña y silenciosa con lo que quedó. Y ahora esto. Ahora yo. Llamé a la señora Patton. Le dije que tenía una diligencia esa tarde y que necesitaba que se quedara con Lily hasta las 6. La señora Patton nunca preguntaba demasiado. Era una de las razones por las que confié en ella desde el principio. Luego fui al baño, me lavé la cara, y me miré en el espejo durante un momento. No sé qué esperaba ver. Tal vez a la Riley asustada que se había sentado en el suelo de la cocina 2 noches antes. Tal vez a la Riley invisible que solo quería llegar al final del día sin que nada se rompiera. Lo que vi fue otra cosa. Vi a alguien que había tomado una decisión imposible en 30 segundos y había acertado. Que había salido de un callejón usando lo que su esposo le enseñó. Que había llegado a casa, había protegido a su hija, y se había levantado al día siguiente y había ido a trabajar. Vi a alguien que no era tan invisible como pensaba. Y eso fue lo primero que sentí ese día, que no era miedo. A las 3 de la tarde en punto, un coche negro paró frente a mi edificio. No era ostentoso. No era el tipo de vehículo que llama la atención por el lujo. Era exactamente el tipo de coche que pasa desapercibido en cualquier calle de cualquier ciudad, que es probablemente el punto. El hombre que condujo no bajó. Solo esperó. Me subí al asiento trasero con mi bolso, que contenía mi teléfono, las llaves del apartamento y una pequeña navaja que James me regaló el primer año que vivimos juntos y que nunca saqué de mi bolso desde entonces. El hombre que condujo no habló durante el trayecto. Tampoco me habló por teléfono ni me explicó a dónde íbamos. Eso fue una prueba en sí misma, y lo supe. La gente que tiene algo que esconder habla demasiado para llenar el silencio. La gente que está segura de lo que hace no necesita explicarse. Llegamos a un edificio de oficinas en una parte de la ciudad que yo conocía de nombre pero donde nunca había tenido razón para estar. Subimos en ascensor hasta el piso 14. El hombre me llevó hasta una sala de reuniones. Abrió la puerta y se retiró. Vincent Kane estaba sentado al otro lado de la mesa. En la luz del día, sin el contexto del restaurante, era una persona diferente y al mismo tiempo exactamente la misma. Lo que Aldens hacía era suavizar todo con velas y música y la presión de parecer civilizado. Aquí no había nada de eso. Solo una mesa, 2 sillas, luz natural desde una ventana, y un hombre que me miraba con la misma evaluación directa que yo recordaba de esa fracción de segundo en el restaurante. Había alguien más en la sala. Una mujer, de pie junto a la ventana, que yo no había notado de inmediato. 40 y tantos años, cabello cortado muy cerca de la cabeza, ropa oscura y funcional. Me miró de la misma manera que yo la miré a ella, evaluando, catalogando, archivando. Siéntese, dijo Vincent. Me senté. Ella es Nora, dijo señalando hacia la mujer junto a la ventana. Es la persona en quien más confío. Lo que diga frente a mí, lo dirá frente a ella. Asentí. Cuénteme exactamente lo que escuchó. No hubo introducción. No hubo agradecimiento formal, no todavía. Solo la pregunta directa de alguien que necesitaba información y no tenía tiempo para el protocolo social. Lo conté todo, desde el momento en que entré al pasillo hasta el momento en que salí del baño de empleados. Cada palabra que escuché de Cassandra, en el orden exacto en que la escuché. El número de llamadas, el tono de voz, las instrucciones específicas. El callejón trasero, las 11 de la noche, la instrucción de que pareciera un robo. Vincent no interrumpió una sola vez mientras hablé. Nora tampoco. Cuando terminé, hubo un silencio que duró varios segundos. Luego Nora habló por primera vez. Reconocería la voz si la escuchara de nuevo. Sí. ¿Estás segura? Completamente.
Nora miró a Vincent con algo en los ojos que yo no pude descifrar completamente desde donde estaba. Luego volvió a mirar hacia la ventana. Vincent entrelazó los dedos sobre la mesa. Lo miré y traté de leer lo que estaba pasando detrás de esa calma construida. No era indiferencia. Era el tipo de control que cuesta mucho mantener cuando lo que sientes por dentro es lo opuesto. Estaba furioso. No de la manera que la gente normal se enoja, con ruido y movimiento. De la manera silenciosa y profunda que es mucho más peligrosa. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos?, pregunté. No sé por qué lo pregunté. Tal vez porque necesitaba entender la escala de lo que Cassandra había hecho, no por curiosidad, sino porque la traición tiene tamaños, y el tamaño importa para entender a quién estás tratando. Vincent me miró un momento antes de responder. 2 años. ¿Y la fecha de la boda? 6 semanas. El peso de eso cayó en el cuarto sin que nadie lo nombrara. 2 años. 6 semanas antes de la boda. Cassandra había construido todo eso, cada día, cada conversación, cada gesto de amor, como una construcción con un propósito específico al final. Y el propósito era ese callejón trasero a las 11 de la noche. ¿Por qué? No pude evitar la pregunta. ¿Sabe por qué? Vincent no respondió de inmediato. Fue Nora quien habló, sin apartar los ojos de la ventana. El seguro de vida. Los activos a nombre de los dos. El testamento que firmó hace 4 meses. Ah, no amor. Nunca fue amor. Fue un plan de 2 años ejecutado con una paciencia que resultaba casi más perturbadora que el plan mismo. Tengo una pregunta para usted, dijo Vincent entonces, y su tono cambió ligeramente, no más cálido pero sí más directo, como si hubiera decidido dejar de medir las palabras. ¿Por qué lo hizo? Ya se lo dije por teléfono. No. Le pregunté cómo lo hizo. Ahora le estoy preguntando por qué. Tenía todas las razones del mundo para no involucrarse. Una hija. Un trabajo que perder. Ninguna conexión conmigo. ¿Por qué se arriesgó? La respuesta honesta era James. Era la voz de James en mi cabeza diciéndome que el momento en que sabes que algo malo va a pasar y no haces nada, eres parte de ese algo malo. Pero decir eso en ese cuarto, frente a ese hombre, se sentía demasiado íntimo para ese momento. Así que dije la versión abreviada, porque supe lo que iba a pasar y tenía la posibilidad de detenerlo. No hacerlo habría sido una decisión también. Vincent me miró durante un momento más largo de lo usual. Luego asintió, una vez, y algo en la tensión del cuarto cambió. De acuerdo, dijo. Entonces necesito que entienda lo que acaba de entrar cuando eligió la segunda opción esta mañana. Lo que siguió fue una conversación que duró casi 2 horas. Vincent habló con una franqueza que me sorprendió. No me explicó los detalles de su negocio, no de manera específica, pero me explicó el contexto suficiente para que entendiera la magnitud de lo que había ocurrido. Cassandra no había actuado sola. Había personas detrás de ella, personas con intereses específicos en la desaparición de Vincent Kane y en el acceso a lo que controlaba. El intento de esa noche no era el primero, aunque era el más elaborado. Y el hecho de que hubiera fallado no iba a hacer que esas personas desaparecieran. Solo iba a hacerlos más cuidadosos y más determinados. Y yo, que había hecho fallar ese plan, era ahora una variable que ellos necesitaban eliminar. Nora confirmó que mi nombre ya estaba circulando. No ampliamente, pero estaba en una lista que no debía estar. ¿Cuáles son exactamente mis opciones ahora?, pregunté cuando Vincent terminó. Las mismas que le ofrecí esta mañana. Pero ahora entiende mejor lo que cada una significa. Desaparecer no es realmente desaparecer, dije. Si ellos ya tienen mi nombre, el dinero no borra eso. Me compra tiempo pero no seguridad. Vincent no confirmó ni negó. Solo esperó. Y quedarme y ayudarle significa quedarme dentro de algo que no entiendo completamente, con personas que son más peligrosas que yo y con una hija de 4 años en juego. Sí, dijo Vincent simplemente. Pero si me quedo y les ayudo a resolver esto, si la amenaza desaparece completamente, entonces Lily y yo estaríamos realmente seguras. Esa es la intención. Miré mis manos sobre la mesa. Pensé en Lily. Pensé en James. Pensé en la versión de mí que durante 3 años lo único que quiso fue ser invisible y como esa versión había desaparecido en el callejón de Aldens junto con el hombre al que le rompí el esternón con el codo. Tengo condiciones, dije. Vincent levantó ligeramente las cejas. Era la primera expresión claramente legible que le había visto. Lily no entra en nada de esto.
Protección para ella sin que ella sepa que existe. La señora Patton tampoco. Cualquier cosa que yo haga, la hago como yo decido hacerla. No recibo órdenes que no entiendo. Si algo me parece mal, lo digo. Y si en algún momento siento que esto se convierte en algo que no puedo manejar, me retiro y usted lo respeta. El cuarto quedó en silencio. Nora me miró de una manera diferente a como me había mirado hasta ese momento. No pude leerla completamente, pero había algo en esa mirada que se parecía, si no al respeto, al menos al reconocimiento. Vincent habló finalmente. ¿De acuerdo? Tan simple como eso. De acuerdo. No hubo negociación. No hubo contraoferta. Solo esa respuesta directa y la sensación de que algo acababa de cerrarse alrededor de mí de una manera que no tenía regreso. Me levanté de la silla. Entonces empecemos. Nora se despegó de la ventana por primera vez desde que entré al cuarto. Hay algo que necesita ver antes de que se vaya. Me entregó una tablet. En la pantalla había una fotografía. No era la fotografía del callejón de Aldens. Era una fotografía tomada frente al parque donde Lily y la señora Patton iban los sábados por la mañana. Era de ese mismo sábado. De esa mañana. Lily estaba en el tobogán. La señora Patton estaba en la banca. Y al fondo, en el borde de la fotografía, había un hombre que yo no reconocí, pero que claramente no estaba ahí por casualidad. Lo habían tenido desde el sábado. Desde antes de que yo recibiera el sobre. Antes de que llamara a ese número. Las personas que querían eliminar a Vincent Kane ya sabían sobre Lily. Ya la habían encontrado. Y yo acababa de entender, con una claridad absoluta y sin posibilidad de negación, que la decisión de si quedarme o irme ya no era realmente mía. No había salida que no pasara por resolver esto. Lo que había empezado como un momento de valentía en un pasillo de restaurante se había convertido en algo mucho más grande. Y yo estaba dentro de ello, completamente, sin ninguna posibilidad de volver a ser la mujer invisible que solo quería llegar al final del día sin que nada se rompiera. Esa mujer ya no existía. Y la que estaba de pie en esa sala de reuniones, con una fotografía de su hija en las manos y la sangre fría de alguien que ya había decidido que no tenía miedo suficiente para paralizarse, todavía no sabía completamente quién era. Pero estaba a punto de averiguarlo. Hay una diferencia entre saber que estás en peligro y vivir dentro de ese peligro todos los días como si fuera normal. La primera es un momento. La segunda es un estado permanente que cambia como respiras, como caminas, como miras a tu hija cuando la acuestas por la noche y te preguntas si mañana va a ser el día en que todo se rompe. Eso fue lo que siguió durante los días después de esa reunión en el piso 14. Volví a Aldens. Seguí sirviendo mesas. Seguí sonriendo. Seguí siendo Riley Foster, la mesera silenciosa que nadie notaba demasiado. Porque eso era exactamente lo que Nora me había instruido a hacer. La invisibilidad que usted construyó estos 3 años es ahora su mejor herramienta, me dijo Nora la tarde que regresé al edificio para una segunda reunión, esta vez sin Vincent. No la rompa. No cambie nada. No hable con nadie diferente a quien normalmente habla. No evite personas que normalmente no evitaría. Cualquier cambio en su patrón es información para ellos. Lo entendí perfectamente. James me había dicho algo similar una vez, aunque en un contexto diferente. Los patrones son invisibles hasta que se rompen. Cuando se rompen, se vuelven la cosa más visible del mundo. Así que seguí mi patrón. Pero por dentro todo estaba en movimiento. Nora se convirtió en mi contacto principal durante esa primera semana. No Vincent. Nora llegaba o llamaba con información nueva cada 1 o 2 días, siempre directa, siempre sin palabras de más. Me fue explicando piezas del cuadro general de manera controlada, lo suficiente para que yo entendiera mi posición, pero no tanto que me abrumara con lo que no podía usar todavía. Lo que fui entendiendo en esas conversaciones fue esto. Cassandra Ball, ese era su apellido completo, no era simplemente la prometida engañosa de un hombre poderoso. Era el instrumento de un grupo de personas que llevaban más de 1 año tratando de desestabilizar la estructura que Vincent controlaba. No voy a usar palabras que no me corresponden para describir exactamente qué era ese control. Lo que sé es que había dinero, territorios, acuerdos y personas que dependían de que esos acuerdos se mantuvieran. Y había personas que querían esos acuerdos para ellos. Cassandra había sido colocada cerca de Vincent de manera deliberada. No fue un encuentro casual. Cada momento de esos 2 años había sido calculado. Cada conversación, cada gesto de vulnerabilidad, cada ocasión en que Vincent bajó la guardia porque creyó que estaba amando y siendo amado, había sido una operación. Cuando Nora me explicó eso,
Me quedé callada un momento. ¿Él lo sabe? Pregunté. Lo sabe ahora. ¿Cómo está? Nora me miró de esa manera suya que no revelaba nada, pero que de alguna manera revelaba todo. Está funcionando. Funcionando. Entendí exactamente lo que eso significaba porque era lo que yo había hecho durante 3 años después de James. No bien. No mal. Funcionando. Moviéndose porque había que moverse. Respirando porque no había alternativa. El problema con Cassandra no era solo el intento fallido. Era que ella seguía libre. Vincent no la había confrontado todavía, y eso era intencional. Nora me explicó que confrontarla prematuramente era darles a las personas detrás de ella la señal de que el plan había fallado, lo que aceleraría el siguiente movimiento. Mientras Cassandra no supiera que Vincent sabía, había una ventana de tiempo para trabajar. Esa ventana no era amplia. La primera complicación llegó el miércoles de esa semana. Llegué a Aldens a mi turno de las 5 y noté algo diferente de inmediato. No en el restaurante. En el estacionamiento de empleados. Un coche que no reconocí, aparcado en un ángulo que cubría la salida lateral. Podría haber sido cualquier cosa. Un cliente que se equivocó de estacionamiento. Un repartidor esperando. Pero no era ninguna de esas cosas. Lo supe porque el hombre dentro del coche miraba hacia la puerta de empleados y no hacia su teléfono, no hacia ninguna otra dirección. Miraba la puerta. Con la paciencia de alguien que está esperando algo específico. Entré al restaurante por la puerta principal, que normalmente no usaba. Busqué a Demi en cuanto entré. La encontré en la estación de servicio, organizando los menús para la noche. Me acerqué con naturalidad. ¿Puedes hacer algo por mí? Le pregunté en voz baja. Demi levantó los ojos. Me conocía suficientemente bien para saber que esa pregunta en ese tono no era algo ordinario. ¿Qué necesitas? Si alguien pregunta por mí esta noche, que no trabajo aquí los miércoles. Que eres la única que trabaja este turno. Demi no preguntó por qué. Me miró un segundo, asintió y volvió a los menús. Eso era Demi. La persona que ayuda primero y pregunta después, o que a veces simplemente no pregunta. La noche pasó sin incidentes dentro del restaurante. El hombre del estacionamiento se fue a las 8. No supe si porque se cansó de esperar, o porque recibió información de algún lado, o porque era efectivamente inocente y yo estaba leyendo demasiado en todo. Esa última opción la consideré honestamente y la descarté. En el estado en que estaban las cosas, leer demasiado era preferible a leer de menos. Llamé a Nora desde el baño de empleados antes de salir. Le describí el coche y el hombre. Me dijo que confirmaría. Colgué. Esa noche, acostando a Lily, me preguntó por su papá. No era la primera vez. Lo hacía ocasionalmente, con la cadencia impredecible de los niños que procesan las cosas en su propio tiempo. Generalmente me preguntaba cosas pequeñas. Si su papá había sido alto. Si le gustaba el chocolate. Si sabía nadar. Esa noche me preguntó algo diferente. Mami, ¿papá te cuidaba? Me detuve con el libro de cuentos en las manos. Sí, amor. Siempre. ¿Y ahora quién te cuida? Lo pensé un momento. Luego le dije la verdad, la versión de 4 años de la verdad. Yo me cuido a mí misma. Papá me enseñó cómo. Lily consideró eso con la seriedad que le ponía a todo. Luego asintió como si fuera una respuesta satisfactoria y me pidió que siguiera con el cuento. Seguí con el cuento. Pero sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que ella se durmió. ¿Papá te cuidaba? ¿Y ahora quién te cuida? James me había dado las herramientas. Pero las herramientas no son lo mismo que la persona. Y había momentos, como ese, en que extrañarlo no era un dolor abstracto, sino algo muy concreto y muy presente que se sentía en el pecho de una manera que no tenía nombre exacto. Pero también había algo más en esa pregunta de Lily. Algo que no era solo tristeza. Era la primera vez que yo misma me preguntaba si necesitaba que alguien me cuidara, o si había dejado de necesitarlo. No llegué a una respuesta esa noche. Pero la pregunta se quedó. El jueves, Nora confirmó que el hombre del estacionamiento era real. Trabajaba para las personas detrás de Cassandra. Su trabajo no era hacerme daño todavía, era establecer mis patrones. ¿A qué hora llegaba? ¿Por dónde salía? Si alguien me acompañaba. Si tenía algún contacto que pudieran usar como presión adicional. Lo que eso significaba era que tenían paciencia. Y la paciencia en ese tipo de situación es más peligrosa que la agresión inmediata. La agresión inmediata puedes manejarla en el momento. La paciencia significa que están construyendo algo más grande. ¿Cuánto tiempo tenemos? Le pregunté a Nora.
Antes de que decidan que ya tienen suficiente información para actuar, probablemente una semana. Tal vez 10 días. ¿Y qué necesitan de mi parte en ese tiempo? Necesitamos que recuerde cada detalle de la conversación que escuchó. No solo las palabras. El tono. Las pausas. Si hubo momentos en que la voz cambió. Si escuchó algo de fondo, cualquier sonido que no fuera la voz. Pasamos 3 horas esa tarde en el piso 14 reconstruyendo cada segundo de lo que había escuchado en ese pasillo. Nora grababa. Yo hablaba. Ella interrumpía con preguntas específicas que me llevaban de regreso a detalles que yo creía haber olvidado pero que estaban ahí, archivados con la precisión que James había desarrollado en mí sin que yo lo supiera completamente. Hacia el final de esa sesión, Vincent entró a la sala. No había estado ahí antes en esa reunión. Entró, miró hacia donde Nora y yo estábamos trabajando, y se quedó de pie junto a la puerta con los brazos cruzados. No interrumpió. Solo escuchó el último fragmento de lo que yo estaba describiendo. Cuando terminé, Nora cerró la grabación. Vincent habló. ¿Mencionó algún nombre? Cualquier nombre durante la llamada. Pensé. Repasé la conversación en mi cabeza por lo que debía ser la 10ª vez. No. Solo instrucciones. Sin nombres. ¿Algún lugar? Una referencia a dónde estaban los hombres que iban a ejecutarlo. Dijo que el coche estaría en el callejón trasero, pero no dijo de dónde venían. Vincent asintió lentamente. Había algo en su expresión que yo empezaba a aprender a leer con más detalle. Cuando procesaba información que no le gustaba, la mandíbula se tensaba ligeramente en el lado derecho. Cuando llegaba a una conclusión, los ojos se movían levemente hacia arriba por una fracción de segundo antes de volver al punto de enfoque. Estaba llegando a una conclusión que no le gustaba. ¿Qué es? Pregunté directamente. Me miró. La operación está más avanzada de lo que pensábamos. Si no hay nombres ni ubicaciones en esa llamada, significa que los detalles se comunicaron antes. Cassandra lleva más tiempo trabajando de lo que teníamos calculado. ¿Cuánto más tiempo? Posiblemente desde antes de que yo la conociera. El cuarto procesó eso en silencio. 3 años. Posiblemente más. No 2 años de relación planificada. Potencialmente más tiempo de preparación previa. Eso significaba un nivel de organización y de recursos que redibujaba completamente el mapa de a que nos enfrentábamos. Fue en ese momento cuando entendí que Vincent Kane, por primera vez desde que lo conocía, se veía como lo que era debajo de toda esa calma construida. No invulnerable, no omnipotente, solo un hombre que había sido traicionado de una manera que todavía estaba calculando en su totalidad. Y eso, extrañamente, fue lo que hizo que por primera vez no lo viera solo como una fuerza que me había absorbido hacia su mundo. Lo vi como una persona. Ese pensamiento me incomodó más de lo que quería admitir. La segunda complicación llegó el viernes. Demi me llamó antes de mi turno. Demi nunca llamaba antes del turno. Nos veíamos directamente en el trabajo. Riley, hay algo raro. Su voz tenía una tensión que no le había escuchado antes. Esta mañana llegó alguien al restaurante preguntando por ti. Antes de que abriera, cuando yo estaba haciendo el inventario. Un hombre. Dijo que era familiar tuyo, que necesitaba darte algo que habías olvidado. Sentí el frío familiar en la columna. ¿Qué dijiste? Que no te conocía. ¿Cómo me pediste? Pausa. Riley, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Esa era la pregunta que no podía responder. No todavía. No completamente. Estoy bien. Gracias por lo que hiciste. No le abras la puerta a nadie que pregunte por mí, sin importar lo que digan. ¿Puedes hacer eso? Sí, pero... Demi, confía en mí. Otra pausa. ¿De acuerdo? Colgué y llamé a Nora de inmediato. La respuesta de Nora fue breve. Están acelerando. Ya tienen su nombre y ya saben dónde trabaja. Necesitamos mover la línea de tiempo. ¿Cuánto? Reunión esta noche. 9 de la noche. Venga directamente del trabajo. Esa noche en el piso 14 había más personas de las que había visto antes. 4 hombres que no conocía, todos con la misma postura de alguien entrenado para ocupar el espacio sin llamar la atención. Nora. ¿Y Vincent? Sentado a la cabecera de la mesa como siempre, con esa calma que yo ahora sabía que costaba. Me explicaron el plan revisado. Cassandra iba a ser confrontada. No de manera directa e inmediata, sino en un contexto controlado que permitiera recopilar evidencia mientras ocurría. Había un evento en 5 días.
Una cena privada a la que Cassandra y Vincent asistirían, como pareja, como si nada hubiera cambiado. En ese contexto, con ciertas conversaciones dirigidas de manera deliberada, Cassandra revelaría suficiente para construir el caso completo. Y yo formaba parte de ese plan. Me iban a pedir que estuviera presente. No en la cena, sino en un espacio adyacente, escuchando, como testigo de lo que ocurriera. Porque mi testimonio de lo que había escuchado en Alden será una pieza, pero lo que se captara en esa cena sería la pieza que completaría todo. ¿Por qué yo? Pregunté. Tienen personas entrenadas para esto. Fue Vincent quien respondió, y su respuesta me sorprendió. Porque usted lee situaciones de manera diferente. Lo demostró en Aldens. No actuó desde el entrenamiento, actuó desde el instinto informado. Eso es más difícil de entrenar que cualquier protocolo. Y en un ambiente controlado donde todos los demás tienen roles definidos, necesito a alguien cuyo rol sea simplemente observar y procesar. Observar y procesar. Exactamente lo que James me había enseñado a hacer. Miré hacia la mesa. Miré a Nora. Miré a los 4 hombres que no conocía. Y luego miré a Vincent. ¿Y Lily? Era la única pregunta que importaba. Tendrá protección durante esas horas. Discreta. Sin que ella ni su vecina lo noten. ¿Protección de quién? Mía. No de su equipo. De él. La distinción era importante aunque no supe en ese momento exactamente por qué. De acuerdo, dije. Pero esa noche, en el camino a casa, algo me molestaba. Algo en la reunión que no había podido ubicar durante la reunión misma, pero que seguía ahí como una astilla que no se ve pero se siente. Uno de los 4 hombres en esa sala, el que estaba más a la derecha, había tenido el teléfono sobre la mesa durante toda la reunión. Eso no era inusual. Pero en un momento, cuando Nora estaba explicando los detalles del plan para la cena, ese hombre había mirado el teléfono. Solo un segundo. Y luego lo había girado boca abajo. No alcancé a ver lo que había en la pantalla. Podría ser nada. Absolutamente nada. Un mensaje personal, una notificación sin importancia. Pero James me había enseñado que los gestos de ocultamiento en contextos donde no debería haber nada que ocultar son siempre información. Lo archivé. Lo guardé en ese lugar interno donde guardo las cosas que no puedo resolver todavía pero que no puedo ignorar. La cena era el martes. Los 4 días entre la reunión del viernes y el martes fueron los más tensos que había vivido desde la semana después de que James murió, y digo eso con la plena conciencia de cuánto pesaron esos días. Seguí mi rutina. Trabajé mis turnos. Llevé a Lily al parque el sábado con la señora Patton, sabiendo que en algún lugar que no podía ver había alguien cuidando que nadie se acercara demasiado. Hice las compras del mercado. Cociné. Di baños. Leí cuentos. Y en los espacios entre todo eso, repasé cada detalle del plan para el martes, cada posible variable, cada cosa que podría salir diferente a lo planeado. Nora y yo nos reunimos una vez más el domingo. Me explicó dónde estaría, qué escucharía y a través de qué dispositivo, cuál sería la señal si algo salía mal, cómo debía responder en cada escenario posible. Era meticulosa de una manera que me producía confianza y también me recordaba que lo que íbamos a hacer no era simple ni seguro. El domingo por la noche, cuando Lily ya dormía, me senté en la cocina con una taza de té que no llegué a tomar y pensé en el hombre con el teléfono boca abajo. No había mencionado eso a Nora. No porque no confiara en ella, sino porque no tenía nada concreto. Solo un gesto, una observación. Y en el tipo de ambiente donde estaba operando, presentar observaciones sin sustancia podía crear problemas que no existían o alertar a personas equivocadas sobre lo que estaba notando. Guardé silencio. Por ahora. El martes llegó con la tranquilidad falsa de los días en que sabes que algo importante va a ocurrir pero el mundo exterior no tiene ninguna manera de saberlo. Lily se despertó con ganas de pancakes. Los hice. La llevé con la señora Patton. Besé su frente. Le dije que la recogería antes de dormir. A las 6 de la tarde estaba en una furgoneta estacionada a media cuadra del edificio donde se celebraba la cena privada. Nora estaba conmigo. 2 de los hombres del viernes también. No el hombre con el teléfono. Me entregaron un auricular pequeño, casi invisible. A través de él escucharía todo lo que ocurriera en el comedor privado donde Vincent y Cassandra estaban cenando en ese momento. Había micrófonos colocados en esa sala desde el día anterior. Nora me miró antes de ponerme el auricular. Solo escuche. No analice en tiempo real. Absorba todo y analizamos después. Entendido. Puse el auricular.
Los primeros 20 minutos fueron conversación normal, o lo que se escuchaba como conversación normal. Cassandra hablando del viaje que habían planeado para la luna de miel, preguntando sobre detalles de la ceremonia, riéndose de algo que no escuché bien. Vincent respondiendo con la misma calma de siempre, dando la cantidad exacta de información que necesitaba dar para mantener la ficción funcionando. Yo escuchaba y pensaba en cuánto le costaba. Sentado frente a la mujer que había pasado 2 años posiblemente más preparando su muerte, sosteniendo una conversación sobre viajes de luna de miel. La conversación fue cambiando gradualmente. Vincent fue llevándola hacia temas específicos de manera tan natural que sabía exactamente lo que estaba haciendo, apenas podía notar la dirección. Habló de negocios, de asociaciones, de personas en las que confiaba y personas en las que no. Cassandra respondió con cuidado, pero el cuidado de alguien que lleva tanto tiempo interpretando un personaje que ya no distingue completamente entre el personaje y la precaución real. Y luego Vincent dijo algo que no estaba en el plan que Nora me había explicado. ¿Conoces a alguien llamado Reeves? Hubo una pausa. Breve. Muy breve. Pero yo la escuché. No creo, dijo Cassandra. ¿Por qué? Su nombre apareció en algo que estaba revisando. No es importante. La conversación siguió. Pero yo me quedé con esa pausa. Nora, sentada a mi lado en la furgoneta, no había reaccionado. Miraba la pantalla frente a ella con la misma expresión de siempre. 40 minutos después de que empezara la cena, ocurrió algo que nadie había planeado. El teléfono de Cassandra sonó. Escuché su voz disculparse, el movimiento de su silla, sus pasos alejándose. Luego el sonido cambiado de alguien que ha salido al pasillo. Y luego, porque los micrófonos eran sensibles y el pasillo estaba conectado al comedor por una puerta que Cassandra no cerró completamente, escuché fragmentos. No debería llamarme aquí. Pausa. Lo sé. Pero está preguntando por Reeves. Mi corazón se detuvo un segundo. Pausa más larga. No. Todavía no sabe nada. Solo el nombre. Pausa. Sí. Esta semana. No podemos esperar más. El sonido de pasos volviendo. La silla moviéndose. La conversación de la cena retomándose como si nada. Miré a Nora. Nora miraba la pantalla con una expresión que no era su expresión habitual. Algo en ella había cambiado. Solo ligeramente. Pero yo ya sabía leer a Nora suficientemente bien para notar la diferencia. ¿Quién es Reeves? Pregunté en voz baja. Nora no respondió de inmediato. Alguien que no debería estar en esta conversación. ¿Por qué? Porque Reeves es alguien interno. Las palabras cayeron en el espacio entre nosotras con el peso de algo que reordena todo lo que creías entender. Interno. No externo. No una persona del grupo que quería a Vincent muerto desde afuera de su organización. Alguien de adentro. Alguien que conocía a Vincent. Que formaba parte de su mundo. El hombre con el teléfono boca abajo. La conexión llegó rápido y con la claridad de algo que había estado esperando ser conectado. Nora. Mi voz fue baja pero directa. El viernes en la reunión. El hombre a la derecha de la mesa. El que giró el teléfono. Nora me miró. Es Reeves. El silencio de Nora fue una respuesta. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y en ese espacio entre lo que dijo y lo que no dijo, entendí que la situación era considerablemente más complicada de lo que Vincent me había presentado. No solo había una traición de afuera, había una traición de adentro. Y si la persona de adentro había estado en esa reunión del viernes, había escuchado el plan completo para el martes, incluyendo mi participación. Necesitamos sacar a Vincent de ahí ahora, dije. No podemos interrumpir. Nora. La interrumpí, algo que no había hecho hasta ese momento. Si Reeves estuvo en esa reunión del viernes y está en contacto con Cassandra, sabe que estamos aquí afuera. Sabe exactamente lo que estamos haciendo. Esta furgoneta no es segura. Nora procesó eso en segundos. Vi el momento exacto en que llegó a la misma conclusión que yo. Se movió hacia el comunicador. Habló en voz baja con los hombres adentro del edificio. Lo que siguió fueron 20 minutos que preferiría no recordar con tanto detalle, pero que están grabados en mi memoria con una claridad que no se va. Vincent salió del edificio por una salida lateral. Cassandra fue interceptada antes de poder hacer una llamada. La furgoneta se movió. Nos separamos en 2 vehículos diferentes. Y en el trayecto, sentada en el asiento trasero del segundo vehículo con Nora a mi lado, procesé lo que acababa de ocurrir.
El plan había funcionado en la parte de Cassandra. Teníamos la grabación de su llamada en el pasillo, el nombre Reeves, la confirmación de que seguía operando activamente. Eso era útil. Eso era evidencia real. Pero el plan había fallado en la parte más importante. Había alguien dentro del círculo de Vincent que estaba trabajando contra él. Y ese alguien sabía ahora que el plan del martes había existido, que yo era parte de él, y que las cosas se estaban acelerando. Lo que eso significaba para Lily, que estaba en este momento en el apartamento con la señora Patton a 7 kilómetros de donde yo estaba, era la pregunta que me estaba cortando la respiración. Llamé a la señora Patton desde el teléfono que Nora me había dado. Número seguro. Línea segura. La señora Patton contestó al segundo tono. Riley, qué bueno que llamas. Lily preguntó por ti hace un rato. ¿Están bien las dos? Una pausa. Sí, estamos bien. ¿Pasó algo? No. Solo quería verificar. Llego en un rato. Colgué. Nora me miró. ¿Están bien? Por ahora. Sí, por ahora. Esa honestidad, ese por ahora sin intentar suavizarlo, fue de las cosas que más respeté de Nora en todo ese tiempo. No me dijo que todo estaba bien cuando no lo estaba. No construyó una comodidad falsa. Me trató como alguien que podía manejar la verdad. Llegamos al edificio de Vincent. La reunión que siguió fue diferente a todas las anteriores. No en el nivel de información, sino en el nivel de tensión. Porque esta vez no era solo el problema externo de Cassandra y las personas detrás de ella. Era el problema interno de Reeves, que era de Vincent, no de mí, y que sin embargo me involucraba directamente porque yo sabía que existía. Vincent escuchó el reporte de Nora sin interrumpir. Cuando ella terminó, hubo un silencio. ¿Cuánto sabe ella? Preguntó Vincent. Se refería a mí. Todo lo que acaba de ocurrir, dijo Nora. Vincent me miró. ¿Está bien? Era la primera vez que me preguntaba eso. No se había completado mi función. No se había observado bien. Si estaba bien. Sí, dije. Y luego, porque me parecía relevante, fui yo quien identificó la conexión entre Reeves y la llamada de Cassandra. Vincent me miró un momento más largo. Lo sé. Nora me lo dijo. Entonces sabe que hay algo que necesita resolver dentro de su propia organización antes de poder resolver lo externo. Y mientras eso no esté resuelto, el plan para Cassandra tiene una fuga. Lo sé. Y también sabe que esa fuga ya me incluye a mí en el mapa de personas que son un problema para Reeves. Lo sé. Su voz no cambió de tono, pero algo en ella se tensó. Lo cual significa que la protección que tiene su hija en este momento necesita duplicarse. No era una pregunta. Era una declaración de lo que ya había decidido. Lo miré durante un momento. Luego le dije algo que no había planeado decir, pero que necesitaba decir. Cuando me presentó las dos opciones, me dijo que si elegía quedarme y ayudar, la amenaza podría resolverse completamente. Pero la amenaza era más grande de lo que usted mismo sabía. Vincent no desvió la mirada. Sí. ¿Hay algo más que no sepa? La pregunta quedó en el aire. Era directa hasta el punto de ser incómoda, y lo sabíamos los dos. Fue Nora quien respondió, no Vincent. Hay cosas que todavía estamos verificando. No se las hemos dicho porque no teníamos confirmación. ¿Y ahora? Nora y Vincent se miraron. Fue el tipo de mirada que pasa entre personas que llevan mucho tiempo en el mismo mundo y que han desarrollado una manera de comunicarse sin palabras. Vincent habló. Reeves no es el único. Tenemos razones para creer que hay dos personas más dentro de la organización que están alineadas con el grupo externo. No sabemos todavía quiénes son. El cuarto se sintió más pequeño. Dos más. De personas que habían estado en esa reunión del viernes. Que habían escuchado el plan. Que sabían mi nombre, mi cara, dónde trabajaba, y que tenía una hija de 4 años. Sentí algo entonces que no era exactamente miedo. Era algo más frío y más claro que el miedo. Era la comprensión absoluta de que el momento en que me incliné hacia Vincent Kane Aldens y susurré esas palabras, no había sido solo el momento en que salvé su vida. Había sido el momento en que cambié la mía de manera que ninguna de las dos opciones que él me había ofrecido podía revertir completamente. No había desaparición posible que borrara lo que yo sabía. No había protección suficiente mientras las personas que representaban la amenaza siguieran sin identificarse. Y no había manera de resolver nada mientras yo estuviera operando con información incompleta de un hombre que, con toda la intención de protegerme, había simplificado la situación de maneras que me habían puesto en riesgo sin saberlo.
Necesito saberlo todo, dije. No lo que crean que puedo manejar. Todo. Vincent me miró durante lo que debieron ser varios segundos sin decir nada. Y luego, por primera vez desde que lo conocía, algo en esa calma construida se movió. No desapareció. Pero se movió, lo suficiente para que yo viera que detrás de ella había una persona que estaba tan dentro de algo que no había elegido completamente como yo estaba dentro de lo que no había elegido completamente. De acuerdo, dijo. Por segunda vez. Y esta vez, cuando dijo de acuerdo, ninguno de los dos tenía ilusiones sobre lo que significaba. No era el comienzo de un plan claro hacia una solución ordenada. Era el reconocimiento de que estábamos en algo que todavía no teníamos el mapa completo, con enemigos que no habíamos terminado de contar y con el reloj corriendo en una dirección que no controlábamos. Pero también era otra cosa. Era la primera vez que yo, Riley Foster, la mesera invisible que solo quería llegar al final del día, estaba sentada en una mesa con alguien que me estaba mirando no como un recurso ni como un problema ni como alguien a quien proteger porque convenía. Me estaba mirando como alguien que merecía la verdad completa, como alguien cuyo criterio importaba. Y eso, en medio de todo lo demás, fue el primer momento en que algo dentro de mí que había estado cerrado durante 3 años hizo un movimiento pequeño, imperceptible para cualquiera que estuviera mirando, hacia algo que todavía no tenía nombre pero que existía. No lo nombré esa noche. No era el momento ni el lugar ni la situación para nombrarlo. Pero lo noté. Y seguí. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de todo. No porque ocurriera algo dramático, sino porque no ocurrió nada, y la espera de algo que sabes que viene pero no sabes cuándo ni desde dónde es su propio tipo de tortura. Nora me instruyó quedarme en casa. Sin trabajo. Sin rutina normal. La señora Patton se quedó con Lily de manera permanente durante esas 72 horas con la explicación de que yo tenía una situación familiar que resolver. La señora Patton no preguntó. Bendita sea. Me quedé en el apartamento con el teléfono seguro en la mano y los pensamientos girando en círculos que no llegaban a ningún lado útil. El miércoles por la noche, Vincent llamó personalmente. Encontramos a uno de los 2 internos, dijo. El segundo todavía no. Reeves está contenido. Pero necesito que sepa que hasta que encontremos al tercero, hay una variable que no controlamos. Cassandra. Está siendo monitoreada. No puede comunicarse con nadie del exterior sin que lo sepamos. Y la variable que no controlan. Pausa. El tercer interno conoce su dirección. La reunión del viernes fue un error de mi parte. Llevé demasiadas personas a un espacio donde usted estaba presente. Fue la primera vez que Vincent Kane me dijo directamente que había cometido un error. Sin rodeos. Sin justificación. Solo el reconocimiento limpio de que algo había salido mal por una decisión suya. No sé exactamente por qué eso me afectó. Tal vez porque no lo esperaba. Tal vez porque llevaba tanto tiempo en un mundo donde los errores se ocultaban que escuchar a alguien nombrar el propio con esa claridad se sentía extrañamente honesto. ¿Qué hago?, pregunté. Esta noche necesita moverse. No permanentemente. Solo hasta que encontremos al tercero. Tengo un lugar seguro. Lily también. Lily, usted, y la señora Patton si lo acepta. Lo aceptó. Por supuesto que lo aceptó. La señora Patton había criado 4 hijos sola y había enterrado a un marido y había sobrevivido cosas que yo no conocía completamente. Le dije la verdad abreviada. Estaba en una situación peligrosa, necesitábamos estar en otro lugar por unos días, estaríamos seguras. Me miró un momento largo y dijo, «De acuerdo, deja que empaque mis pastillas». Esa noche, a las 11, llegamos a un apartamento en otro distrito de la ciudad. Discreto. Limpio. Con 2 cuartos y una sala y una vista a un patio interior que Lily encontró fascinante desde el primer momento. Estuvimos ahí 2 días. 2 días en que Lily preguntó por qué estábamos de vacaciones sin maletas grandes y yo le dije que era una aventura sorpresa. 2 días en que la señora Patton hizo sopa en una cocina que no era la suya como si fuera la cosa más normal del mundo. 2 días en que yo dormí 4 horas por noche y pasé el resto del tiempo mirando el teléfono. El peor momento no fue el miedo. Fue el jueves por la tarde cuando Lily se sentó a mi lado en el sofá, puso su cabeza en mi hombro, y dijo, «Mami, ¿cuándo volvemos a casa?» No respondí de inmediato. Le pasé el brazo por los hombros. Y pensé en James con una intensidad que no había sentido en meses. Pensé en lo que él hubiera dicho en ese momento. Cómo hubiera manejado la cara que poner frente a una niña de 4 años cuando el mundo exterior no es seguro pero el mundo interior de ella tiene que seguir siéndolo.
Hubiera dicho la verdad en versión pequeña. Como siempre. Pronto, amor. Muy pronto. Lily asintió y siguió mirando el patio. Pronto. Tenía que ser pronto. Porque yo no podía seguir viviendo en pausa indefinidamente. Lily no podía crecer en pausa indefinidamente. Y la única manera de que dejara de ser pausa era resolver lo que había que resolver. Llamé a Vincent esa noche. Necesito que esto termine, dije cuando contestó. Lo sé. ¿Cuándo? Mañana encontramos al tercero. Tengo a 3 personas trabajando en eso ahora mismo. ¿Y si mañana no lo encuentran? Silencio. Vincent. Era la primera vez que usaba su nombre directamente. Mi hija me preguntó cuando volvemos a casa. No tengo una respuesta para ella. Necesito una respuesta. Escuché algo al otro lado que no supe identificar exactamente. No fue un sonido. Fue más bien la ausencia de la calma habitual por un segundo brevísimo. Mañana, dijo. Le doy mi palabra. No sé por qué le creí. Racionalmente, la palabra de un hombre en su posición debería haber valido exactamente lo que valía cualquier promesa en una situación así. Pero había algo en cómo lo dijo que no era la declaración calculada de alguien manejando una situación. Era algo más directo que eso. Más simple. Le creí. El viernes por la mañana, Nora llegó al apartamento. No llamó antes. Simplemente llegó, lo que ya me dijo que algo había cambiado. Entró, saludó brevemente a la señora Patton, esperó a que Lily estuviera en el cuarto, y luego me miró. Encontramos al tercero. Exhale. ¿Quién es? Alguien que lleva 8 años con Vincent. Alguien en quien confiaba completamente. El peso de eso era visible incluso en Nora, que no mostraba peso fácilmente. 8 años. No 2 como Cassandra. 8. Ya lo sabe. Se lo dijimos esta mañana. ¿Cómo está? Nora me miró un momento. ¿Sabe qué es lo curioso? Me hizo la misma pregunta sobre usted. No respondí a eso, pero lo guardé. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora viene la parte difícil. Nora se sentó. Eso ya era inusual en ella. Nora no se sentaba en reuniones cortas. Tenemos suficiente evidencia contra Cassandra y contra los 3 internos para proceder. Pero la manera en que procedemos importa. Si lo hacemos de manera privada, resolvemos el problema interno, pero los externos, las personas que pusieron a Cassandra ahí, simplemente regresan con otro plan. Si lo hacemos de manera que tenga consecuencias legales reales, necesitamos un testimonio. Lo vi venir antes de que terminara la oración. El mío. El suyo. Lo que escuchó en Aldens, en contexto con la grabación de la cena del martes, es suficiente para construir un caso. Pero requiere que usted lo presente formalmente. Ahí estaba. La elección real. No era desaparecer versus quedarse. Esa elección ya había pasado. Esta era diferente. Esta era mantenerse en la sombra y resolver parcialmente, o salir completamente a la luz y resolver de verdad, con todo lo que eso implicaba. Salir a la luz significaba que mi nombre estaría en documentos, que mi cara estaría asociada con todo esto de manera oficial, que la invisibilidad que había construido durante 3 años desaparecería de manera permanente e irrevocable. Pero quedarse en la sombra significaba una solución a medias. Y las soluciones a medias con personas como las que estaban detrás de Cassandra no eran soluciones. Eran pausas. Y yo acababa de decidir que no podía vivir en pausa. ¿Lily estaría protegida durante el proceso? Pregunté. Completamente. ¿Y después? Eso es algo que necesitaría hablar directamente con Vincent. Entonces necesito hablar con Vincent. Nora asintió. Viene en camino. Llegó 20 minutos después. Entró al apartamento con esa presencia suya que llenaba cualquier espacio, vio a Lily asomarse desde el cuarto con curiosidad, y algo en su cara hizo un movimiento muy pequeño que yo no hubiera notado si no hubiera pasado días aprendiendo a leer esa cara. «Hola», le dijo Lily directamente, sin el menor rastro de timidez. «Hola», respondió Vincent. Y su voz tenía un tono que no le había escuchado antes. Más suave. Más real. Lily lo evaluó un segundo y luego volvió al cuarto. Eso era suficiente aprobación para Lily. Vincent se sentó frente a mí en la pequeña sala. Nora se quedó de pie junto a la puerta, dándonos el espacio que podía darse en un apartamento de ese tamaño. Nora le explicó lo que necesitamos, dijo. Sí. ¿Qué necesita usted para decir que sí? La pregunta directa. Sin rodeos. Eso era Vincent siempre,
y para ese momento yo ya lo apreciaba en lugar de encontrarlo frío. Necesito saber qué pasa después. No solo durante el proceso. Después. Lily y yo, cuando todo esto termine. ¿Qué? Vincent me miró durante un momento. Lo que usted quiera. Si quiere desaparecer completamente con recursos suficientes para construir lo que quieran en cualquier lugar, eso está disponible. Si quiere quedarse en esta ciudad con protección permanente mientras la necesite, eso también. La deuda que tengo con usted no desaparece cuando termine el proceso legal. No quiero deudas, dije. No funciono así. Entonces llámelo gratitud. Que tampoco desaparece. Lo miré. Pensé en James. Pensé en Lily. Pensé en la versión de mí que durante 3 años quiso solo ser invisible y en cómo esa versión había resultado ser la preparación para este momento sin que yo lo supiera. Voy a dar el testimonio, dije. Vincent asintió. Pero hay algo más que necesito decirle. Esperó. Cassandra no fue su error. Elegir a las personas equivocadas dentro de su organización tampoco fue su error, porque nadie puede verlo todo. Pero quedarse en un mundo donde esto sigue siendo posible, eso sí es una elección. Y esa parte no me corresponde a mí. Hice una pausa. Solo quería decirlo. El cuarto quedó quieto. Vincent no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía algo diferente. No defensivo. No herido. Solo honesto. Lo sé. 2 palabras. Pero las 2 palabras correctas. El proceso tomó 11 días desde que di mi acuerdo hasta que ocurrió la confrontación formal. 11 días en que Nora coordinó cada detalle. En que yo revisé mi testimonio con un abogado que Vincent contrató y que resultó ser una mujer de 50 años con la energía de alguien que lleva décadas ganando batallas que nadie pensaba que ganaría. Se llamaba Petra Ayman y me inspiró confianza desde la primera reunión. Petra fue directa desde el inicio. Lo que usted tiene es sólido. La grabación de la cena más su testimonio de Aldens crea una línea de tiempo coherente y verificable. El problema es que Cassandra tiene recursos legales considerables y va a usarlos. ¿Qué recomienda? Que sea absolutamente consistente. Que no agregue ni quite nada. Que cuente exactamente lo que vivió, en el orden en que lo vivió, sin interpretaciones adicionales. Los hechos son suficientes. No necesitan dramatismo. Eso lo podía hacer. James me había enseñado a observar y reportar, no a adornar. La audiencia fue un miércoles por la mañana en un despacho legal donde estaban presentes Cassandra, sus abogados, los representantes del caso, Petra y yo. Cassandra entró con la misma perfección de siempre. El mismo control impecable. Me vio cuando entré y algo en sus ojos cambió, solo por un segundo, antes de que volviera a la máscara. Me reconoció. Claro que me reconoció. La mesera del champán. La variable que había hecho fallar todo. Me senté. Respiré. Y conté. Conté cada palabra que escuché en ese pasillo. El tono de voz. Las pausas. Las instrucciones específicas. El callejón trasero. Las 11 de la noche. La instrucción de que pareciera un robo. La frialdad absoluta de alguien dando órdenes de matar a un hombre con quien iba a casarse en 6 semanas. Los abogados de Cassandra intentaron 3 veces interrumpir con objeciones sobre la admisibilidad. Petra bloqueó cada una. Luego presentaron la grabación de la cena del martes. La llamada en el pasillo. La voz de Cassandra diciendo que Vincent estaba preguntando por Reeves. La confirmación de que la operación continuaba. El equipo de Cassandra pidió un receso. Durante el receso, Petra se acercó a mí. Está yendo bien. Manténgase exactamente así. Cuando reanudamos, los abogados de Cassandra tomaron un camino diferente. Intentaron construir una narrativa alternativa sobre mi motivación. Que yo había sido contratada por Vincent para construir evidencia falsa. Que mi testimonio era fabricado. Que era una empleada de restaurante sin credibilidad verificable. Petra respondió con 3 cosas. El registro de llamadas del teléfono de Cassandra esa noche, que confirmaba una llamada saliente desde el baño del restaurante a un número que conectaba con uno de los hombres detenidos posteriormente. El testimonio de Demi, que confirmó que yo había llegado al restaurante sin ninguna relación previa con Vincent Kane y que mi comportamiento esa noche había sido claramente el de alguien manejando una situación inesperada. Y los registros financieros que Nora había recopilado durante esas semanas, que mostraban transferencias hacia las cuentas de las personas contratadas para ejecutar el plan, transferencias que habían comenzado 3 meses antes de la noche en Aldens. 3 meses de planificación financiera activa mientras Cassandra sonreía y hablaba de lunas de miel.
El cuarto procesó eso en silencio. Miré a Cassandra una vez durante ese silencio. Solo una vez. Quería ver si seguía sosteniendo la máscara. No completamente. Había algo en su expresión que no era exactamente miedo, pero que se le acercaba. Era el cálculo de alguien que ve que las variables no están saliendo como proyectó. La misma frialdad de siempre, pero con las grietas ya visibles. No sentí triunfo exactamente. Sentí algo más tranquilo. Más parecido a la conclusión de algo que siempre debió concluir así. Cuando todo terminó ese día, Petra me acompañó al exterior. El proceso formal tomará tiempo. Pero lo que se construyó hoy es sólido. Ella no sale de esto fácilmente. ¿Y los internos? Eso es paralelo. Va por su propio carril. Asentí. En la calle, Vincent estaba esperando. No dentro del despacho. Afuera. Solo, con las manos en los bolsillos, mirando hacia ningún lado en particular con esa calma que yo ya sabía que costaba. Me vio salir. Caminó hacia mí. No dijo nada de inmediato. Yo tampoco. Luego dijo, gracias. No era la primera vez que lo decía. Pero era la primera vez que lo decía sin el contexto de una reunión. Sin hora presente, sin el marco de la situación que nos había unido. Era solo una persona diciéndole a otra que lo que había hecho importaba. Está bien, dije. Y luego, porque había algo que necesitaba decir y este parecía ser el momento correcto. Va a estar bien. Me miró. Y esta vez no había calma construida en esa mirada. Solo la respuesta honesta de alguien que todavía está procesando cuánto perdió y cuánto todavía tiene que resolver. Eventualmente, dijo. Entendí eso perfectamente. Eventualmente era suficiente. Era lo mismo que yo había tenido durante 3 años y con lo que había construido algo real. Cassandra enfrentó cargos formales. El proceso legal tomó meses, como Petra había advertido, pero el resultado fue el que la evidencia merecía. Los 3 internos fueron removidos y enfrentaron sus propias consecuencias. Las personas detrás de todo el plan, las que habían colocado a Cassandra cerca de Vincent con ese propósito específico, fueron identificadas y neutralizadas a través de canales que yo no necesité entender completamente para saber que habían funcionado. Lily y yo volvimos al apartamento. Esa primera noche de regreso, Lily corrió directamente a su cuarto, se tiró en su cama y anunció que la cama de la aventura estaba bien pero que la suya era mejor. La señora Patton hizo té en su cocina. Yo me senté en la mesa de la cocina, que era exactamente igual a como la había dejado, y sentí algo que tardé un momento en identificar. Paz. No la paz de la ausencia de problemas, sino la paz de alguien que ha pasado por algo difícil y ha llegado al otro lado sin perder lo que más importaba. Volví a Aldens 2 semanas después. El gerente me preguntó sin mucho detalle si todo estaba resuelto. Le dije que sí. Demi me abrazó sin preguntar nada, que era exactamente la respuesta correcta de Demi. Esa noche, mientras llevaba platos, me di cuenta de que algo había cambiado en cómo me movía por ese restaurante. No en lo que hacía, en cómo lo hacía, con una presencia diferente. No arrogancia, solo la presencia de alguien que sabe lo que es capaz de hacer cuando importa. Vincent llamó 3 semanas después de que todo concluyó formalmente. No para negocios, no con instrucciones de Nora como intermediaria. Él, directamente, preguntando cómo estábamos Lily y yo. Le dije la verdad. Bien. Realmente bien. Hubo una pausa y luego preguntó si podría invitarme a tomar un café. Sin contexto de situaciones, ni planes, ni reuniones. Solo café. Me quedé callada un momento. Pensé en James. Lo hice honestamente, sin culpa ni apología. Pensé en lo que él me había enseñado sobre el mundo, sobre la gente, sobre mí misma. Y pensé en si él hubiera querido que yo pasara el resto de mi vida siendo la mujer invisible que solo quería llegar al final del día. Sabía la respuesta. De acuerdo, dije. Café. No sé exactamente qué es lo que existe entre Vincent Kane y yo ahora mismo, y honestamente no necesito saberlo todavía. Lo que sé es que es algo construido sobre la base más inusual posible, una copa de champán derramada, un susurro en un restaurante, y 2 personas que se vieron mutuamente en los momentos menos construidos de sus vidas. No sé a dónde va, pero por primera vez en mucho tiempo, me importa a dónde va. Lo que sí sé es lo que soy ahora. Soy Riley Foster. Tengo 27 años. Soy madre de la niña más seria y más adorable del mundo. Soy viuda de un hombre que me enseñó a leer el mundo de una manera que resultó salvar una vida, incluyendo posiblemente la mía. Soy una mujer que tomó la decisión más aterradora de su vida en 30 segundos y no se arrepiente.
No soy invisible. Nunca lo fui realmente. Solo creí que lo era. James tenía razón, como siempre. El mundo no es peligroso para los fuertes. Es peligroso para los que no saben que lo son. Yo lo sé ahora. Y Lily, cuando sea suficientemente grande para entenderlo, también lo sabrá. Le voy a contar esta historia. No para asustarla, sino para enseñarle lo mismo que James me enseñó a mí, que la valentía no es la ausencia del miedo. Es lo que haces en el momento en que el miedo y la decisión correcta llegan al mismo tiempo. Eso es todo lo que necesitas. Gracias por quedarse hasta el final de esta historia. Si llegaron hasta aquí, son exactamente el tipo de personas que hacen que valga la pena contar estas historias, personas que saben que las mejores narrativas no son las que tienen finales perfectos, sino las que tienen finales reales. Déjenme en los comentarios una sola palabra, ¿relay? Si llegaron hasta aquí con ella. Denle like a este video. Compartan con alguien que necesite recordar hoy que son más fuertes de lo que creen. Y suscríbanse si quieren más historias como esta. Nos vemos en la próxima.